Bueno, muchas gracias, José Miguel. Yo creo que por la claridad de la explicación ha sido mucho contenido, como decíamos desde esta mañana. Una cosa importante que él ya ha indicado, tanto el vídeo, que lo he dicho yo también antes, pero las presentaciones estarán en nuestra página web colgadas, con que no os agobiéis al tomar nota o haciendo fotos, que van a estar como siempre. Recuerdo que, bueno, me lo recuerdo una compañera antes, de unas jornadas anteriores que recibimos el mensaje en YouTube de en 8 horas no voy a encontrar nada. A ver, se puede encontrar. A ver, teniendo la presentación y un poquito de paciencia, se puede ir al sitio donde está la presentación sin mayor problema. Bueno, ahora le doy el paso a mi compañera Laura Fernández, que es la jefa de servicio de movilidad de corta duración, inclusión y actividades TCA de esta unidad. Y ella nos va a comentar, nos va a explicar el tema del convenio de subvención, que os llegará en cuanto sea posible para nosotros. Muchas gracias, Laura. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos y enhorabuena a los que estáis aquí por primera vez y gracias por venir a todos los que habéis podido asistir de manera presencial. Bueno, como decía Juan Carlos, esta presentación la vais a tener disponible, por lo tanto no es necesario que copiéis o que hagáis fotos de las diapositivas porque va a estar para vosotros, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hablaros del convenio de subvención, ese documento que suscita miedo, al que se le teme porque, bueno, es lógico, es un documento bastante arduo y por tanto, bueno, pues da cierto, no sé, temor acercarse a él, ¿no? Voy a intentar en este caso hablar de las partes más importantes, desgranarlo un poquito y que veáis la utilidad que tiene, porque es un elemento fundamental en el desarrollo de vuestros proyectos. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar hablando de los primeros pasos, que es en el momento en el que todos vosotros os halláis, porque, como ha dicho Juan Carlos, todavía no habéis recibido vuestro convenio. Esperamos poder enviároslo lo antes posible, pero mientras tanto vamos a ver qué es lo que tenéis que hacer cuando os lo recibáis. Vamos a hablar después de esas partes del convenio, cuáles son las cláusulas más importantes o las que os resultan a vosotros más útiles. Nos detendremos un poquito en ellas y sobre todo voy a intentar que veáis cuál es la disposición que tiene, cómo se fragmenta ese convenio y a qué partes tenéis que acudir cuando necesitéis. Y por último, las modificaciones que se permiten en este convenio de subvención. Vais a ver que son varias, algunas las podéis hacer de manera automática, esto es, sin comunicárnoslo a nosotros, y otras necesitan una serie de permisos, ¿no?, que tendréis que solicitar a través de la plataforma Ulises, como os va a explicar después Carmen. Bueno, pues vamos con los primeros pasos. En primer lugar, este convenio de subvención, como os decía, es un documento largo, muy largo, de hecho, que se compone de diferentes partes y, bueno, pues también os he dicho que es un elemento fundamental porque en él se establecen las condiciones, se establece un acuerdo entre dos partes. Las dos partes somos nosotros por un lado y vosotros por otro. Entonces establecemos ese compromiso en el que nos comprometemos al cumplimiento de una serie de circunstancias, ¿no?, que vienen establecidas en este documento. Por supuesto, como todo lo que sucede en un centro educativo, el último responsable es el representante legal del centro, ¿vale?, que es el que tiene que firmar este documento. Y en este punto me detengo porque probablemente algunos de vosotros os halléis en el caso de los cambios en el representante legal. El mes de junio es un mes de salidas y de entradas de nuevos equipos directivos y, por tanto, habrá situaciones en las que el representante legal firmó la solicitud, en este caso del K121, y ahora hay un nuevo representante legal. Por tanto, es importante que para que os lo emitamos de manera correcta hagáis ese cambio de representante legal previamente. Luego vais a ver cómo podéis hacerlo, ¿vale? Y en segundo lugar, comentaros que el convenio no se recibe en papel, lo vais a recibir a través de una plataforma que vais a utilizar mucho, que se llama Ulises. Bueno, pues se recibe, como os decía, a través de Ulises. Y lo firma, Ulises tiene este eslogan que podéis ver aquí, ahora os enseño dónde lo encontráis en la página web. Podéis acceder a él a través de ese código QR y lo halláis aquí en la página web del SEPIE. Si os fijáis arriba en el rótulo azul,
¿vale? Tenéis el acceso a Ulises. Ulises es la plataforma de comunicación entre la Agencia Nacional y entre vosotros, ¿vale? Como os decía, no me voy a detener aquí porque vais a tener un apartado específico para hablar de ello. La página web la conocéis casi seguro todos, www.sepie.es. Bueno, y esta es la imagen que tenemos de Ulises. Esto es lo que os vais a encontrar, ¿vale? Como veis, hay un montón de apartados, institución, pagos, etcétera, etcétera. Nosotros ahora nos vamos a fijar en este apartado, documentos, ¿vale? Que es donde vais a recibir vuestro convenio de subvención. En este apartado de documentos os lo descargaréis, ¿de acuerdo? Y lo firmará el representante legal, como os he dicho, atención a esos cambios, con firma jurídica, con certificado electrónico de persona jurídica, a excepción de esos casos que ya conocéis, Canarias, País Vasco y Andalucía, ¿vale? Bueno, una vez que lo haya firmado, tendrá que registrarlo. El plazo para ello viene en un documento que se os adjunta al convenio de subvención que se llama la carta de acompañamiento. En esa carta también encontráis las instrucciones para poder firmarlo, ¿vale? Pero es un paso muy sencillo. Tenéis las fechas, lo registráis a través del registro electrónico de Ulises nuevamente, ¿vale? ¿Y qué pasa después? Pues después lo firmamos nosotros, lo firma la Agencia Nacional, en este caso el director de la agencia, ¿vale? Y os vuelve a aparecer, una vez que esté firmado, en el apartado de documentos de vuestro portal Ulises. Vais a ver que este apartado de documentos contiene la documentación que es propia de vuestro proyecto. Por tanto, solo vosotros podéis acceder a la misma, ¿vale? Y aquí vais a ver principalmente estos 4 documentos, los anexos al convenio, que ahora hablaré de ellos, el anexo 1, el convenio firmado por el beneficiario, vosotros en este caso, y el convenio firmado por el SEPIE, ¿vale? Bueno, el convenio de subvención. ¿Cuántos documentos o qué documentos forman parte del mismo? Pues son varios los documentos, ¿vale? Aquellos que tengáis ya cierta trayectoria veréis, ya visteis el año pasado que ha cambiado, ¿vale? El contenido es el mismo, pero se ha estructurado de una manera diferente. Lo que se denomina en sí mismo el convenio de subvención es el preámbulo y las condiciones. Y las condiciones tienen enganchada la ficha técnica, ¿vale? Bien, detrás de las condiciones aparece un documento que es fundamental, porque ahora os explicaré, vienen detrás de las condiciones, ¿vale? Pero además tenemos una serie de anexos. Pongo lo de CS porque es convenio de subvención, ¿vale? El anexo 1 es la descripción de la acción, o en este caso la descripción de vuestro proyecto, ¿vale? Y el presupuesto que se ha estimado, que se os ha otorgado, como ya ha explicado antes Juan Carlos, a vuestro proyecto. Me voy para atrás un segundito para hacer hincapié aquí. Estos 2 documentos, lo que es el convenio de subvención, preámbulo, ficha técnica y condiciones, y el anexo 1, son únicos de vuestro proyecto educativo, ¿vale? Por eso los vais a encontrar en vuestro portal Ulises. El resto de documentos, aunque aparezca anexos al convenio, tenéis un enlace que os lleva a la página web y son todos los mismos, o sea, es el mismo para todos los proyectos, ¿vale? No son específicos. Por tanto, este convenio lo forman partes concretas y partes que son iguales para todos. El anexo 1, como os decía, son el presupuesto. El anexo 2, las normas que se aplican a los costes que se subvencionan. Luego hablaremos de ellas. El anexo 3, esas tarifas aplicables que ya las conocéis porque están publicadas en la página web y además aquellos que ya tengáis la acreditación desde años anteriores, veréis que son las que aparecen reflejadas en la herramienta BM, en Beneficiary Module. Las normas específicas, este anexo es muy importante también porque matiza el convenio de subvención, ¿vale? El anexo 6, que son los modelos que vais a firmar con los participantes. Vosotros, cuando nos referimos a vosotros como beneficiarios, estamos haciendo mención del centro educativo, de la organización, pero el que realiza la actividad es un participante. Entonces, ese participante firma con vosotros, con la institución, un convenio también, ¿vale? Y los modelos para poder llevar a cabo esta firma los tenéis ahí en el anexo 6. Y por último, el anexo 4, formularios de adhesión, solo para el caso de los consorcios, que ya los habéis aportado además, ¿vale?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vuelvo a hacer esa distinción entre los documentos comunes y los documentos que son generales. Los comunes específicos de vuestro proyecto son la ficha técnica, las condiciones y el preámbulo y el anexo 1. Y luego el resto de anexos son generales para todos, ¿de acuerdo? El único documento que tenéis que firmar es el convenio de subvención, preámbulo, condiciones y ficha técnica, ¿vale? El resto no se firma. El anexo 1, aunque sea específico de vuestro proyecto, no tenéis que firmarlo. Y el resto tampoco, lo tendréis que firmar el 6 con los participantes. Bueno, ¿cómo se interpreta el convenio? Porque con tantos documentos, y si os ponéis a leerlo vais a ver que en muchas ocasiones del convenio de subvención os remite al anexo 5, del anexo 5 al anexo 2 y así, puede ser un poco lioso. Entonces, aunque la información no está duplicada, sí que es verdad que puede ser un poco complejo a veces interpretarlo. Entonces, esta es la interpretación que tenéis que hacer del mismo. En primer lugar, la ficha técnica, eso prima por encima de todo. ¿Por qué? Pues porque es un resumen de vuestro proyecto en sí mismo, del presupuesto, de las participantes, de todo lo que es muy importante en vuestro proyecto está recogido en esta ficha técnica, los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que prima es la ficha técnica. En segundo lugar, el anexo 5, porque, como os decía, matiza el convenio de subvención. Por tanto, como hace especificaciones algunas de las cláusulas del convenio de subvención, está por encima del convenio, ¿vale? En siguiente lugar, tenemos las condiciones, ¿vale? Y las condiciones están, como os decía, están por debajo del anexo 5, pero están por encima del anexo 2, ¿vale? Este es el orden que tenéis. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver un poquito. No voy a profundizar muchísimo en todo porque es imposible y además, como no tenéis el convenio todavía, estamos hablando sobre un supuesto que en muchos casos no conocéis. Este preámbulo, ¿qué tenemos en el preámbulo? Tenemos los datos de vosotros como beneficiarios y los datos de la Agencia Nacional con la dirección, el CIF, etcétera, etcétera. Aparecen también el número de las cláusulas y a qué se refiere cada una, los capítulos que componen este convenio de subvención, las partes, ¿vale? El título y el código del proyecto. Luego tenemos las condiciones que, como os decía al inicio, incluyen la ficha técnica al final, ¿vale? Está compuesto de 44 cláusulas repartidas en 6 capítulos y ahora vamos a hablar de algunas de ellas. La ficha técnica, como os decía, es el documento más importante porque resume todo lo que es el convenio de subvención y en él aparecen pues, la fecha de inicio, la fecha de finalización, el presupuesto total, qué informes tenéis que hacer, que ya os ha hablado José Miguel de ellos, cómo se hacen los pagos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de algunas condiciones. Vamos con la cláusula 5. La cláusula 5, importante porque hablamos de subvención, ¿vale? ¿Y qué en concreto? Pues de la forma de subvención. Es una forma de subvención mixta que está basada, como vais a ver después, contribuciones unitarias, en costes efectivos o costes reales que ya se llamaban antes, ¿vale? ¿Qué más habla la cláusula 5? Pues del importe máximo de la subvención. Y el importe máximo de la subvención es el que se os ha concedido, que no tiene por qué corresponderse con lo que habéis solicitado, como ya sabéis a esas alturas, pero que puede aumentarse en aquellos casos que, como su propio nombre indica, se soliciten costes excepcionales, como ha comentado José Miguel, en el punto de control. Costes excepcionales o apoyo a la inclusión para los participantes. Aquí viene recogido, ¿vale? Porcentajes de financiación, ya os adelanto que es 90-10 en la mayor parte de los casos. Cuando firméis el convenio o lo firme el SEPIE, en un plazo de 30 días recibiréis esa subvención. Esa subvención se os va a otorgar un 90% en un primer pago, en la mayor parte de los casos, como os digo, en los convenios generales, y al finalizar vuestro proyecto, una vez que hayáis entregado el informe final en un plazo de 60 días, se os hace entrega del 10% restante. Presupuesto estimado, las categorías presupuestarias y la forma de financiación, vamos a verlas después brevemente porque las explicará Sonia también. Y flexibilidad presupuestaria, esta es una palabra que vais a escuchar mucho porque tenéis, no os voy a decir un 100%, pero un 90% de flexibilidad, ¿vale?, para modificar este presupuesto que se os ha asignado.
Como os decía, un 90%, no sé si es el porcentaje exacto, pero tenéis muchísima flexibilidad y viene recogido en esta cláusula, ¿vale? Se puede hacer prácticamente todo en cuanto a cambios, es decir, hemos solicitado movilidad de larga duración para 3 alumnos, si queremos llevar después a 5, los podéis hacer, de corta duración a larga duración, de cursos a job shadowing, no hay problema, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta el anexo 5, que es el que restringe un poquito, ¿vale? ¿Qué dice el anexo 5? Pues en este punto dice que podéis modificar las partidas presupuestarias que se os han asignado, a excepción de la partida del apoyo a la inclusión para participantes, en caso de que la hayáis solicitado y se os haya concedido hasta un 15%, ¿vale? Más allá de un 15% tenéis que solicitar esta transferencia. Y aquí me detengo porque es importante que tengamos en cuenta que esta partida es especial, la partida de apoyo a la inclusión, y que pues, se ha hecho un estudio muy riguroso de esos proyectos, de esas solicitudes que han pedido esta partida, ¿no? Y que se les ha otorgado y que hay un presupuesto exclusivo para ello y que está destinado a ello. Entonces, en la mayor parte de los casos lo destináis a eso, pero sí que os pedimos que sigáis haciéndolo de este modo, ¿no? Que sigáis destinando esa partida a este coste que es el apoyo a la inclusión, que es una de las prioridades del programa. Bueno, ¿qué más condiciones? La cláusula 6. La cláusula 6 nos habla de los costes y de las contribuciones, como os he dicho antes, y aquí tenemos los costes efectivos, que son los costes reales, el apoyo a la inclusión, por ejemplo, o los costes excepcionales, ¿vale? Son diferentes a las contribuciones unitarias porque las contribuciones unitarias son partidas fijas que están asociadas pues, al kilometraje, por ejemplo, o están asociadas al tipo de movilidad en cuanto al apoyo organizativo. Entonces, son unas tarifas únicas y los efectivos son los que solicitáis vosotros, ¿vale? Para un gasto más concreto. No me detengo más porque tendréis después parte de la ponencia de Sonia hablará de esto. La cláusula 7, los beneficiarios. Bueno, los beneficiarios tienen una serie de funciones y de responsabilidades, ya lo sabéis, que vienen recogidas en esta cláusula 7. Entre ellas podemos hablar de ejecutar de manera correcta la acción, en conformidad con las obligaciones que hay, tener en cuenta que tienen que tener el centro tiene que tener una serie de recursos también para poder ejecutar de manera correcta esa acción, mantener actualizada la información, lo decía José Miguel también, en la herramienta de gestión, en BM, informar de cualquier suceso que pueda haber, por ejemplo, se me ocurre, y lo vamos a ver después, los casos de fuerza mayor. Y en el caso de los consorcios, pues el coordinador tiene que tener cierto control sobre todo el proyecto, ¿vale? Y para ello, pues bueno, tiene esa función especial como coordinador, la que tiene que hacer ese reparto de la subvención concedida y ver, bueno, pues que se está ejecutando de manera correcta, ¿vale? ¿Qué más tenemos en el convenio? Tenemos la cláusula 17, comunicación y difusión. De esto van a hablar en profundidad mis compañeros de comunicación, Ricardo y Miguel Ángel, mañana, por tanto no me voy a detener, simplemente decir que bueno, pues también asumís, ¿no?, dentro de este convenio que vais a dar cierta difusión a vuestro proyecto y además, como también hemos dicho, tiene mucho sentido, ¿no? Porque nosotros conocemos lo que hacéis en vuestros proyectos gracias a esta difusión que estáis haciendo. La cláusula 20, conservación de documentos. Bueno, pues tenéis que conservarlos, ya sabéis, de manera general en un periodo de 5 años, es importante, ¿vale? Y los informes, las facturas de costes reales también, durante un periodo de 5 años. Cláusula 21 nos habla de los informes, ya ha hablado José Miguel también. Yo aquí os hago mención a la parte del informe final, la importancia que tiene porque, al igual que os acabo de decir que nosotros conocemos vuestros proyectos, lo que hacéis en ellos gracias a la difusión que hacéis, también hacemos uso mucho de estos informes. ¿Y para qué? Pues para, por ejemplo, las buenas prácticas que vamos a tener mañana. Nosotros revisamos esos informes finales y la información que obtenemos es la que vosotros plasmáis en los mismos. Por tanto, aunque sabemos que hacer un informe pues siempre no es el mejor plan, pero bueno, a nosotros nos viene muy bien. Y además,
ahora ya sabemos también que la nota de ese informe final condiciona la subvención de los años posteriores. Por tanto, es muy importante que, en la medida de lo posible, deis una información precisa y amplia sobre vuestro proyecto. La cláusula 22 habla de los pagos, de cuando se realizan la primera parte de la financiación, la última, qué centros reciben el 40% en caso de convenios de subvención fraccionados. La cláusula 25 habla de los controles. Igualmente no me detengo aquí porque mis compañeras de evaluación y control, Lucía y Merche, van a hablar ampliamente de esto mañana. La cláusula 35, fuerza mayor, antes lo he mencionado. Lo más importante de todo de esta cláusula es que en cuanto suceda algo nos lo comuniquéis, ¿vale? Y resolveremos de la mejor manera posible para ambas partes, ¿vale? Pero sí que es importante que nos hagáis saber que hay una causa de fuerza mayor. Cláusula 36, las vías de comunicación. Como ya os he comentado, ya hemos hablado, la vía de comunicación oficial es el portal Ulises. Ahí va a ser lo que utilicemos para enviaros documentación o que nos enviéis vosotros documentación importante, ¿vale? Cláusula 39, las modificaciones luego las vemos, ¿vale? Las que se permiten. La ficha técnica, como os decía, es ese documento que resume el convenio de subvención. Tiene 6 páginas, se compone de diferentes elementos, datos generales sobre vuestro centro, sobre el proyecto, datos de las entidades participantes, en el caso también de que sea un consorcio, los socios que formen parte, la subvención que se concede. Hablamos de los informes, pagos y recuperaciones, hablamos de las consecuencias del incumplimiento, que esperamos que no suceda nunca, y otros temas relacionados con la legislación. Como veis, es un resumen de lo que ya hemos estado viendo, ¿vale? Bueno, os decía antes que en la mayor parte de los casos vais a recibir la financiación en un 90-10, ¿vale? Pero hay algunos casos que, bueno, pues por circunstancias especiales se fracciona ese pago, ¿no? Entonces, bueno, pues los porcentajes son diferentes, es un 40-40-20. Bueno, vamos a hablar de los anexos. El anexo 1. El anexo 1, como os decía antes, es donde aparece reflejado vuestro importe, el importe de vuestro proyecto, vuestra subvención concedida. Recordad que no tiene por qué ser lo mismo que lo que habéis solicitado, ¿vale? Entonces tenéis que referiros o tenéis que hacer uso de este anexo 1 cuando queráis hacer vuestras cuentas, ¿no? Además de, por supuesto, de BM, que es fundamental. Si vosotros queréis llevar vuestras cuentas antes de que esté activo vuestro proyecto en la plataforma BM, pues el anexo 1 es vuestro documento de cabecera, ¿vale? Entonces ahí aparecen pues, la subvención total y dividida en las contribuciones unitarias de las que ya he hablado antes y, en el caso de haber solicitado y que se os haya concedido, costes excepcionales y apoyo a la inclusión, ¿vale? No me detengo más porque vamos a hablar después de este anexo 1. Otros anexos que tenemos. Que me he ido para atrás, perdón. Vale, bueno, referido al anexo 1 también, ¿cuáles las normas, ¿no?, que tenemos que tener en cuanto a la ejecución? En primer lugar, siempre las normas de calidad, ¿vale? Esas son fundamentales, ha hablado José Miguel de ellas. Los objetivos, por supuesto, que solicitasteis, que planificasteis y que se os aprobaron en vuestra acreditación, en vuestro plan Erasmus. Y luego hay una serie de condiciones, ¿no? En primer lugar, utilizar la subvención otorgada completamente, llegar a esa consecución de los objetivos del plan Erasmus del proyecto acreditado y alcanzar los objetivos de movilidad estimados que están definidos en este anexo 1, ¿vale? Estas actividades, que hablamos de manera general de ellas, son los objetivos de movilidad, ¿vale? Bueno, en cuanto a la flexibilidad presupuestaria de la que antes hablábamos, pues ya os he dicho que tenemos muchísima flexibilidad en cuanto a las partidas presupuestarias, las podemos transferir de unas a otras, de una movilidad a la otra, a excepción de aquella partida de apoyo a la inclusión para los participantes que solo permite un 15% y a la que se refiere ese anexo 5 que ya hemos visto antes. El anexo 2, información adicional, ¿vale?, sobre la subvención de los costes. Entonces,
¿Qué información tenemos aquí? Pues tenemos cómo se calcula la contribución del importe, ¿vale? ¿Cuál es el hecho desencadenante? ¿Cuál es la documentación? Y, en el caso de que lo haya, si hay que elaborar informes. Esto para cada movilidad, ¿vale? Este es un anexo que tenéis publicado y que se refiere a cada movilidad concreta. El hecho desencadenante, pues la movilidad en sí misma, por ejemplo, el job shadowing. Y ese job shadowing está asociado pues a unas tarifas en función de, pues, del apoyo organizativo, del viaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Los justificantes que tenéis que aportar para dar fe de que se ha realizado esa movilidad. Y, por último, si hay que realizar algún informe. Ya se os ha comentado que los participantes tienen que completar ese cuestionario, ¿vale?, del participante. Bueno, los costes subvencionables. Hablábamos antes de las contribuciones unitarias y de los costes efectivos. ¿Cuáles son? ¿Qué categorías se asocian ahí? Pues las contribuciones unitarias, los viajes, apoyo individual, apoyo organizativo, tasas, apoyo a la inclusión para organizaciones, ¿vale? Esto es una tarifa única, las visitas preparatorias y el apoyo lingüístico. Y luego hablamos de costes efectivos cuando nos referimos al apoyo a la inclusión para los participantes, porque esta es una cantidad específica que vosotros solicitáis, los viajes elevados, por garantía financiera o por visados. Bueno, ¿qué justificación necesitamos para las movilidades? Bueno, pues de manera general un convenio de subvención que ya he mencionado antes para cada una de esas actividades de movilidad. Es diferente cuando la movilidad es de alumnado individual, ¿vale? Por eso he hecho esa separación ahí, a cuando la movilidad es en grupo. El convenio con el participante difiere. Y luego, por otro lado, tenemos el convenio de un experto invitado, que es un programa de aprendizaje que nos aporta, ¿vale? Además, tenemos el acuerdo de aprendizaje y los resultados de aprendizaje, que, como ya ha anunciado José Miguel, es un documento nuevo con forma de Europass en el que se recogen esos resultados, ¿vale? Pero, por suerte, se han simplificado, así que esta cosa buena que tenemos. Además, las contribuciones unitarias, ¿qué justificación tienen? Pues en el caso del apoyo a la inclusión, la pertenencia al grupo de inclusión, ¿vale? El apoyo lingüístico, pues la prueba de formación, los cursos, la prueba de inscripción a la prueba, y en las visitas preparatorias, la prueba de asistencia también a la visita. Y voy un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. Costes efectivos tienen además las facturas, ¿vale? Las facturas siempre tenéis que llevarlas, que tenerlas para justificar esta partida. El anexo 3, no me detengo porque lo tenéis publicado, son las tarifas para cada tipo de movilidad y para cada partida presupuestaria, que además aparecen reflejadas en BM cuando vais grabando esas movilidades. Las normas específicas que os decía antes, ¿a qué hacen mención? Pues a todos estos puntos que tenéis aquí recogidos, ¿vale? El importe máximo, esa flexibilidad presupuestaria, ya hemos hablado de ella, quiénes son los destinatarios, el apoyo a la inclusión, etcétera, etcétera. Como os decía, complementa el convenio de subvención y lo matiza. Bueno, en cuanto a las normas específicas, hablamos también del informe final que tenéis que entregar, y que ya os he dicho que es importante porque, bueno, nos da a nosotros mucha información sobre cómo habéis ejecutado ese presupuesto y sobre los casos de buenas prácticas. Y, bueno, aquí se especifica que por debajo de 60 puntos puede tener una reducción de esos porcentajes en la partida de apoyo organizativo, ¿vale? Bueno, más normas específicas que vienen recogidas en este anexo 5, pues los menores de edad tienen que ir realizar las movilidades con ese consentimiento, por supuesto, ya lo sabéis, del tutor o los padres, y que tienen que, además, cualquier tipo de movilidad tiene que estar cubierta con un seguro, ¿vale? El anexo 6, ¿dónde lo encontráis? Lo encontráis en la página web del SEPI. Como os he dicho antes, en el portal Ulises tenéis un enlace a la página web, ¿vale? Y ahí vais a encontrar una carpeta zip de la que os podréis descargar todos los documentos, todos los modelos, como aparece ahí recogido. Y ahí vais a ver todos los modelos de los que he hablado hace un momento que tenéis que utilizar para cada una de las movilidades. Y, en concreto, convenio de subvención,
dependiendo del tipo de movilidad será uno u otro, el acuerdo o programa de aprendizaje y el informe del participante cuando finalice la movilidad, ¿vale? En las opciones de pago, que también vienen recogido en este anexo, tenéis 3 opciones: pagar directamente al participante según las tarifas estipuladas del anexo 3. Podéis haceros cargo vosotros de contratar tanto alojamiento como viaje, etcétera, o podéis hacer una mezcla de ambas opciones, ¿vale? Modificaciones al convenio, ya os he dicho, bueno, según la cláusula 9, por supuesto hay que presentar aquellas que necesiten aprobación por parte del SEPIE, tenéis que presentarlas a través de Ulises con las razones y con la documentación justificativa que sea pertinente. Y bueno, vamos a hablar de, vienen recogidas en todas estas cláusulas que ya he ido hablando, ¿vale? De las normas específicas. Y vamos a hablar de cuáles no requieren autorización y cuáles sí, ¿vale? Entre las que no requieren modificación tenemos las siguientes. Como os he dicho, las que requieren modificación a través de Ulises. Por ejemplo, las que no requieren modificación. Cambio en el país de acogida, ¿vale? Podéis cambiar lo que habíais pensado, lo podéis cambiar, el cambio de institución de acogida igual, fecha, cambio en las bandas de distancia, fechas de las movilidades, cambio de duración de las movilidades, etcétera. Las que sí requieren autorización, pues, y que es importante además, sobre todo la primera en la que hace mención al representante legal, que siempre esté actualizada, ¿vale? Esa información, pues cambio del representante legal a través de Ulises, cambio de cuenta bancaria, dirección postal, alta o baja en el caso de los consorcios, ¿vale? De alguno de los miembros, cambio del nombre de la institución, cuando solicitéis, si la solicitáis, la ampliación en el periodo de ejecución de 15 a 24 meses, fondos adicionales, todas estas a través de Ulises, ¿vale? Bueno, y como os decía antes, vuelvo a incidir en que estas que necesitan justificación deben de llevar un razonamiento y una documentación justificativa. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues lo vais a hacer a través de Ulises, solicitudes e informes, solicitud de cambio, y luego tendréis que registrarlo en el registro electrónico, ¿vale? Os va a aparecer un documento pendiente de firma. Una vez que lo hayáis registrado, lo firmaréis y lo registraréis. Y nada más por mi parte. Muchas gracias.